Voy a comenzar con, no creo que me dé para el primer capítulo, pero voy a comenzar con un fragmento de un texto de Rosa Montero que me gusta mucho y, y que me gustaría, no sé si ya lo leyeron, enamorarlos pues como de, pues me gustaría que lo leyeran, no sé, me gustó mucho cuando lo leí y entonces voy a leer el primer capítulo. No, no es el primer capítulo, realmente voy a leer alguna parte, algún fragmento porque pues el tiempo es limitado, ¿cierto? Se llama La ridícula idea de no volver a verte, se llama el libro. Es una novela, es una novela. Y el primer capítulo se llama El arte de fingir dolor. Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos, y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre, quizá incluso morboso? Yo no lo veo así, antes al contrario, me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. La Tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente, impasible. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas. Tienes una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande. Hace muchos años, el periodista Iñaki Gabilondo me dijo en una entrevista que la muerte de su primera mujer, que falleció muy joven y de cáncer, había sido muy dura, sí, pero también lo más trascendental que le había ocurrido. Sus palabras me impresionaron. De hecho, las recuerdo aún, aunque tengo una confusa memoria de mosquito. Entonces creí comprender bien lo que quería decir, pero después de experimentarlo he entendido mejor. No todo es horrible en la muerte. Aunque parezca mentira, me asombro al escuchar decir esto. Pero este no es un libro sobre la muerte. En realidad no sé bien de qué es o qué será. Aquí lo tengo ahora, en la punta de mis dedos, apenas unas líneas en una tableta, un cúmulo de células electrónicas aún indeterminadas que podrían ser abortadas muy fácilmente. Los libros nacen de un germen ínfimo, un huevecillo minúsculo, una frase, una imagen, una intuición, y crecen como cigotos orgánicamente, célula a célula, célula a célula, diferenciándose en tejidos y estructuras cada vez más complejas, hasta llegar a convertirse en una criatura completa y a menudo inesperada. Te confieso que tengo una idea de lo que quiero hacer con este texto, pero ¿se mantendrá el proyecto hasta el final o aparecerá cualquier otra cosa? Me siento como ese pastor del viejo chiste que está tallando distraídamente un trozo de madera con su navaja y que cuando un pasante le pregunta ¿qué figura está haciendo? Contesta, pues si sale con barbas, San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Una imagen sagrada en cualquier caso. La santa de este libro es Marie Curie. Siempre me resultó una mujer fascinante, cosa que por otra parte le ocurre a casi todo el mundo, porque es un personaje anómalo y romántico que parece más grande que la vida. Una polaca espectacular que fue capaz de ganar 2 premios Nobel, uno de física en 1903 junto con su marido Pierre Curie y otro de química en 1911 en solitario. De hecho, en toda la historia de los Nobel, solo ha habido otras 3 personas que obtuvieron 2 galardones: Linus Pauling, Frederick Sanger y John Verdin. Y solo Pauling lo hizo en 2 categorías distintas, como Mari. Pero Linus se llevó un premio de química y otro de la paz, y hay que reconocer que este último vale bastante menos. Como es sabido, hasta se lo dieron a Kissinger. O sea que Madame Curie permanece imbatible. Además, Marie descubrió y midió la radiactividad, esa propiedad aterradora de la naturaleza, fulgurantes rayos sobrehumanos que curan y que matan, que achicharran tumores cancerosos en la radioterapia o calcinan cuerpos tras una deflagración atómica. Suyo es también el hallazgo del polonio y el radio, 2 elementos mucho más activos que el uranio. El polonio, el primero que encontró, por eso lo bautizó con el nombre de su país,
quedó muy pronto oscurecido por la relevancia del radio, aunque últimamente se ha puesto de moda como una eficiente manera de asesinar. Recordemos la terrible muerte del exespía ruso Alexander Livitenko en 2006 tras ingerir polonio 210, o el polémico caso de Arafat, otro Nobel de la Paz, otro Nobel de la Paz. De modo que hasta esas siniestras aplicaciones llegó la blanca mano de Marie Curie, pero para bien o para mal, esa fuerza devastadora está en la misma base de la construcción del siglo XX y probablemente también del siglo XXI. Vivimos tiempos radioactivos. La magnitud profesional de Madame Curie fue una absoluta rareza en una época en la que a las mujeres no les estaba permitido casi nada. De hecho, hoy siguen siendo relativamente escasas las científicas y desde luego todavía se les escatiman los galardones. Desde el comienzo de los Nobel hasta el 2011 se han llevado el premio 786 hombres por solo 44 mujeres, poco más del 6%. Y además la inmensa mayoría de ellas fueron de la paz y de la literatura. Solo hay 4 laureadas en química y 2 en física, incluyendo el doblete de Curie, que levanta mucho el porcentaje. Por no hablar de los casos en los que simplemente les robaron el Nobel, como sucedió con Lisa Meitner, que participó sustancialmente en el descubrimiento de la fisión nuclear, aunque el galardón se lo llevó en 1944 el alemán Otto Hahn, sin ni siquiera mencionarla. Porque además Lisa era judía y eran tiempos nazis. Lisa tuvo la suerte de vivirlo bastante como para empezar a ser reivindicada y recibir algunos homenajes en su vejez. No sé si eso compensará la herida de una vida entera. Mucho peor es lo que sucedió con Rosalind Franklin, eminente científica británica que descubrió los fundamentos de la estructura molecular del ADN. Wilkins, un compañero de trabajo con quien mantenía una relación conflictiva, cogió las notas de Rosalind y una importantísima fotografía que la científica había logrado tomar del ADN por medio de un complejo proceso denominado difracción de rayos X, y sin que ella lo supiera ni lo autorizara, mostró todo a 2 colegas, Watson y Crick, que estaban trabajando en el mismo campo y que, tras apropiarse ilegalmente de esos descubrimientos, se basaron en ellos para desarrollar su propio trabajo. Se ignora si Rosalind llegó a conocer el robo intelectual del que había sido objeto. Falleció muy joven, a los 37 años, de un cáncer de ovario muy probablemente causado por la exposición a los rayos X, que le permitieron atisbar las entrañas del ADN. En fin, me pregunto cuántos otros casos de espionaje, apropiación indebida y parasitismo ha podido haber en la historia de la ciencia sin que hayan llegado a hacerse públicos. Increíble, mientras redactaba las líneas anteriores, me ha mandado un mensaje a mi Facebook una amiga de la página, Sandra Castellanos. No nos conocemos personalmente, solo sé que vive en Canadá, que es una buena escritora principiante, porque la he leído. Hacía meses que no hablábamos y de repente salido del chisporreante atestad cibernética me llega lo siguiente. Bueno, yo creo que voy a dejar ahí porque tengo poco tiempo. Estaba leyendo otra cosa mientras ¿qué era? No, era la misma lectura, sino que hay unas cosas distintas en la lectura. En ese texto hay algunas pequeñas cosas que varían, seguro es su tradición. Pero es Ya. un texto tuyo, que lo encontré ahí, justo lo busqué, lo encontré con el PDF esa parte y la puse. Ok. A mí se me olvidó ponerlo. Se los super recomiendo. Aquí empieza, pues esa parte que leí casualmente resulta siendo como muy divulgativa porque es el inicio de, pues como del contexto, pero la verdad es que el texto es una cosa muy íntima de ella y pues como de su relación con Marie Curie, porque ella también perdió a su esposo. Este libro es como de 2013, 2014 y ella perdió al esposo como en el 2012.
Entonces por eso es que habla de la muerte, pues al principio. Pero es una Y novela, Hernán, ¿no? Que eso. sí, pues es como un ensayo pues de novela, porque ella especula un montón sobre la vida de Marie Curie y nos cuenta la vida de Marie Curie como yo creo que nadie la ha contado, digamos. Sobre todo esa relación entre Pierre y ella, que era una historia, pues que fue una historia de amor bonita, y después cuando él se muere, y después cuando ella se enamora otra vez de uno de los estudiantes de Pierre. Y eso pues termina siendo una cosa muy jodida porque el estudiante de Pierre tiene esposa y la esposa lo demanda, pues hay como una cosa ahí de escarnio público de Marie Curie y ella tiene pues ella tiene que viajar y todo porque en el círculo de científicos empiezan como a rechazarla y todo porque ella se enamora. Pero entonces es la historia como de una chica poniéndose en los zapatos de la otra chica y, y, y estando identificadas por la muerte de un hombre, digamos, que resulta estar siendo pues como, ¿cómo? Entonces se los recomiendo y es de una lectura muy, muy, muy bonita. Yo, la verdad, no lo había leído desde la última vez que lo leí y no me acordaba que tenía esos datos ahí, pues como históricos y divulgativos, pero el resto, pues, digamos que el resto de ahí para abajo es un poquito más literario, por decirlo así, si se puede hacer esa distinción. No, pues con ese comentario que hiciste de esa relación que no conocíamos, pues yo no la conocía de Marie Curie, ya hay que ir a verlo, chisme fresco. Hay una cosa que me pareció brutal que ella cuenta ahí, pero pues que la encontró en varias biografías, y es que ¿ustedes se acuerdan que Pierre se murió porque lo atropelló un carro, un Una coche de carroza. caballos, sí, una carroza? Y entonces que ella guardó las prendas de Pierre y esas prendas tenían parte del cerebro de él y que ella los escondió, pues como en esa obsesión de la muerte, los escondió en su armario porque obviamente pues todo el mundo quería que quemaran las ropas y ella por varios meses lo escondió, y entonces pues ella hace como una cosa ahí muy poética de lo que puede llegar a ser el amor, pues, y como la intimidad, más allá de lo escatológico y que eso pueda llegar a significar, es como lo que para ella significaba ese pequeño pedazo de piedra, digamos. Entonces, muy bonito, espero pues que yo lo leí como en 2 días, la verdad fue que es muy apasionante y ella tiene una prosa muy bonita. Voy a leer unos poemas y después voy a leer un cuento. Eh, Voy a empezar con una poeta que se llama, una mexicana que se llama Lina Cerón, que me gusta mucho. Este poema se llama Nostalgia. Ahora estoy de regreso. Llevé lo que la ola para romperse lleva, sal, espuma y estruendo. Y toqué con mis manos una criatura viva, el silencio. Heme aquí suspirando, como el que ama y se acuerda y está lejos. Ah, esperen, yo se los pongo aquí que se me olvida, perdón, perdón. Yo sé que la poesía a veces uno no la se llama nostalgia. Ahora estoy de regreso. Llevé lo que la ola para romperse lleva, sal, espuma y estruendo. Y toqué con mis manos una criatura viva, el silencio. Heme aquí suspirando, como el que ama y se acuerda y está lejos. Ay, no, esto no es perdón, perdón. Este poema es de Rosario. Los de Lina los tengo en otra parte. Es de Rosario Castellano.
Voy a leer otro día. Me vio como se mira a través de un cristal, o del aire, o de nada. Y entonces supe, yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado nunca, ni estaría. Y fui como el que muere en la epidemia, sin identificar, y es arrojado a la fosa común. Y voy a continuar con este cuento que es uno de mis cuentos favoritos de toda la vida, de mi vieja confiable, que es García Márquez. Pero sigue siendo una de esas cosas que me hubiera gustado escribir yo. Se llama La siesta del martes. El tren salió del trepidante corredor de rocas bermejas, penetró en las plantaciones de banano, simétricas e interminables, y el aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del mar. Una humareda sofocante entró por la ventanilla del vagón. En el estrecho camino paralelo a la vía férrea había carretas de bueyes cargadas de racimos verdes. Al otro lado del camino, intempestivos espacios sin sembrar, había ventiladores eléctricos, campa campamentos de ladrillos rojos y residencias con sillas y mesitas blancas en las terrazas entre palmeras y rosales polvorientos. Eran las 11 de la mañana y aún no había empezado el calor. Es mejor que subas el vidrio, dijo la mujer. El pelo se te va a llenar de carbón. La niña trató de hacerlo, pero la persiana estaba bloqueada por el óxido. Eran los únicos pasajeros en el escueto vagón de tercera clase. Como el humo de la locomotora siguió entrando por la ventanilla, la niña abandonó el puesto y puso en su lugar los únicos objetos que llevaba: una bolsa de material plástico con cosas de comer y un ramo de flores envuelto en papel de periódicos. Se sentó en el asiento opuesto, alejada de la ventanilla, de frente a su madre. Ambas guardaban un luto riguroso y pobre. La niña tenía 12 años y era la primera vez que viajaba. La mujer parecía demasiado vieja para ser su madre, a causa de las venas azules en los párpados y del cuerpo pequeño y blando y sin formas, en un traje cortado como una sotana. Viajaba con la columna vertebral firmemente apoyada contra el espaldar del asiento, sosteniendo en el regazo con ambas manos una cartera de charol desconchado. Tenía la serenidad escrupulosa de la gente acostumbrada a la pobreza. A las 12 había empezado el calor. El tren se detuvo 10 minutos en una estación sin pueblo para abastecerse de agua. Afuera, en el misterioso silencio de las plantaciones, la sombra tenía un aspecto límpido, pero el aire estancado dentro del vagón olía a cuero sin curtir. El tren no volvió a acelerar. Se detuvo en dos pueblos iguales, con casas de madera pintadas de colores vivos. La mujer inclinó la cabeza y se hundió en el sopor. La niña se quitó los zapatos. Después fue a los servicios sanitarios a poner en agua el ramo de flores muertas. Cuando volvió al asiento, la madre la esperaba para comer. Le dio un pedazo de queso, medio bollo de maíz y una galleta dulce, y sacó para ella de la bolsa del material plástico una ración igual. Mientras comían, el tren atravesó muy despacio un puente de hierro y pasó de largo por un pueblo igual a los anteriores, solo que en este había una multitud en la plaza. Una banda de músicos tocaba una pieza alegre bajo el sol aplastante. Al otro lado del pueblo, en una llanura cuarteada por la aridez, terminaban las plantaciones. La mujer dejó de comer. Ponte los zapatos, dijo. La niña miró hacia el exterior. No vio nada más que la llanura desierta por donde el tren empezaba a correr de nuevo, pero metió en la bolsa el último pedazo de galleta y se puso rápidamente los zapatos. La mujer le dio la peineta. Peínate, dijo. El tren empezó a pintar, el tren empezó a pitar mientras la niña se peinaba. La mujer se secó el sudor del cuello y se limpió la grasa de la cara con los dedos. Cuando la niña acabó de peinarse, el tren pasó frente a las primeras casas de un pueblo más grande, pero más triste que los anteriores. Si tienes ganas de hacer algo, hazlo ahora, dijo la mujer. Después, aunque te estés muriendo de sed, no tomes agua en ninguna parte. Sobre todo, no vayas a llorar. La niña aprobó con la cabeza. Por la ventanilla entraba un viento ardiente y seco, mezclado con el pito de la locomotora y el estrépito de los viejos vagones. La mujer enrolló la bolsa con el resto de los alimentos y la metió en la cartera. Por un instante, la imagen total del pueblo en el luminoso martes de agosto resplandeció en la ventanilla.
La niña envolvió las flores en los periódicos empapados, se apartó un poco más de la ventanilla y miró fijamente a su madre. Ella le devolvió una expresión apacible. El tren acabó de pitar y disminuyó la marcha. Un momento después se detuvo. No había nadie en la estación. Del otro lado de la calle, en la acera sombreada por los almendros, solo estaba abierto el salón de billar. El pueblo flotaba en el calor. La mujer y la niña descendieron del tren, atravesaron la estación abandonada, cuyas baldosas empezaban a cuartearse por la presión de la hierba, y cruzaron la calle hasta la acera de la sombra. Eran casi las 2. A esa hora, agobiado por el sopor, el pueblo hacía la siesta. Los almacenes, las oficinas públicas, la escuela municipal se cerraban desde las 11 y no podían abrirse hasta un poco antes de las 4, cuando pasaba el tren de regreso. Solo permanecían abiertos el hotel frente a la estación, su cantina y su salón de billar y la oficina del telégrafo a un lado de la plaza. Las casas, en su mayoría construidas sobre el modelo de la compañía bananera, tenían las puertas cerradas por dentro y las persianas bajas. En algunas hacía tanto calor que sus habitantes almorzaban en el patio. Otros recostaban un asiento a la sombra de los almendros y hacían la siesta en plena calle. Buscando siempre la protección de los almendros, la mujer y la niña penetraron en el pueblo sin perturbar la siesta. Fueron directamente a la casa cural. La mujer raspó con la uña la red metálica de la puerta, esperó un instante y volvió a llamar. En el interior zumbaba un ventilador eléctrico. Todos oyeron los pasos. Se oyó apenas el leve crujido de una puerta y enseguida una voz cautelosa muy cerca de la red metálica. ¿Quién es? La mujer trató de ver a través de la red metálica. Necesito al padre, dijo. Ahora está durmiendo. Es urgente, insistió la mujer. Su voz tenía una tenacidad reposada. La puerta se entreabrió sin ruido y apareció una mujer madura y regordeta, de cutis muy pálido y cabellos color de hierro. Los ojos parecían demasiado pequeños detrás de los gruesos cristales de los lentes. Sigan, dijo, y acabó de abrir la puerta. Entraron en una sala impregnada de un viejo olor de flores. La mujer de la casa las condujo hasta un escaño de madera y les hizo señas de que se sentaran. La niña lo hizo, pero su madre permaneció de pie, absorta, con la cartera apretada en las manos. No se percibía ningún ruido detrás del ventilador eléctrico. La mujer de la casa apareció en la puerta del fondo. Dice que vuelvan después de las 3, dijo en voz muy baja. Se acostó hace 5 minutos. El tren se va a las 3:30, dijo la mujer. Fue una réplica breve y segura, pero la voz seguía siendo apacible, con muchos matices. La mujer de la casa sonrió por primera vez. Bueno, dijo. Cuando la puerta del fondo volvió a cerrarse, la mujer se sentó junto a su hija. La angosta sala de espera era pobre, ordenada y limpia. Al otro lado de una baranda de madera que dividía la habitación, había una mesa de trabajo sencilla con un tapete de hule y encima de la mesa una máquina de escribir primitiva junto a un vaso con flores. Detrás estaban los archivos parroquiales. Se notaba que era un despacho arreglado por una mujer soltera. La puerta del fondo se abrió y esta vez apareció el sacerdote limpiando con los lentes con un pañuelo. Solo cuando se los puso pareció evidente que era hermano de la mujer que había abierto la puerta. ¿Qué se le ofrece?, preguntó. Las llaves del cementerio, dijo la mujer. La niña estaba sentada con las flores en el regazo y los pies cruzados bajo el escaño. El sacerdote la miró, después miró a la mujer y después, a través de la red metálica de la ventana, el cielo brillante y sin nubes. Con este calor, dijo, han podido esperar a que bajara el sol. La mujer movió la cabeza en silencio. El sacerdote pasó del otro lado de la baranda, extrajo del armario un cuaderno forrado de hule, un plumero de palo y un tintero y se sentó a la mesa. El pelo que le faltaba en la cabeza le sobraba en las manos. ¿Qué tumba van a visitar?, preguntó. La de Carlos Centeno, dijo la mujer. ¿Quién? Carlos Centeno, repitió la mujer. El padre siguió sin entender. Es el ladrón que mataron aquí la semana pasada, dijo la mujer en el mismo tono. Yo soy su madre. El sacerdote lo escrutó. Ella lo miró fijamente con un dominio reposado y el padre se ruborizó. Bajó la cabeza para escribir. A medida que llenaba la hoja, pedía a la mujer los datos de su identidad y ella respondía sin vacilación, con detalles precisos, como si estuviera leyendo. El padre empezó a sudar. La niña se desabotonó la trabilla del zapato izquierdo, se descalzó el talón y lo apoyó en el contrafuerte. Hizo lo mismo con el derecho. Todo había empezado el lunes de la semana anterior, a las 3 de la madrugada y a pocas cuadras de allí.
La señora Rebeca, una viuda solitaria que vivía en una calle llena de cachivaches, sintió a través del rumor de la llovizna que alguien trataba de forzar desde afuera la puerta de la calle. Se levantó, buscó a tientas en el ropero un revólver arcaico que había disparado desde los tiempos que nadie había disparado desde los tiempos del coronel Aureliano Buendía, y fue a la sala sin encender las luces. Orientándose no tanto por el ruido de la cerradura, como por un terror desarrollado en ella por 28 años de soledad, localizó en la imaginación no solo el sitio donde estaba la puerta, sino la altura exacta de la cerradura. Agarró el arma con las dos manos, cerró los ojos y apretó el gatillo. Era la primera vez en su vida que disparaba un revólver. Inmediatamente después de la detonación no sintió nada más que el murmullo de la llovizna en el techo de zinc. Después percibió un golpecito metálico en el andén de cemento, y una vez muy baja, apacible, pero terriblemente fatigada. ¡Ay, mi madre! El hombre, que amaneció muerto frente a la casa, con la nariz despedazada, vestía una franela a rayas de colores, un pantalón ordinario con una soga en lugar de cinturón, y estaba descalzo. Nadie lo conocía en el pueblo. De manera que se llamaba Carlos Centeno, murmuró el padre cuando acabó de escribir. Centeno Ayala, dijo la mujer. Era el único varón. El sacerdote volvió al armario. Colgadas de un clavo en el interior de la puerta había dos llaves grandes y oxidadas, como la niña imaginaba y como imaginaba la madre cuando era niña y como debió imaginar el propio sacerdote alguna vez, que eran las llaves de San Pedro. Las descolgó, las puso en el cuaderno abierto sobre la baranda y mostró en el índice un lugar en la página escrita mirando a la mujer. Firme aquí. La mujer garabateó su nombre sosteniendo la cartera bajo la axila. La niña recogió las flores, se dirigió a la baranda arrastrando los zapatos y observó atentamente a su madre. El párroco suspiró. Nunca trató de hacerlo entrar por el buen camino. La mujer contestó cuando acabó de firmar. Era un hombre muy bueno. El sacerdote miró alternativamente a la mujer y a la niña y comprobó con una especie de piadoso estupor que no estaban a punto de llorar. La mujer continuó inalterable. Yo le decía que nunca robara nada que le hiciera falta a alguien para comer, y él me hacía caso. En cambio, antes, cuando boxeaba, pasaba hasta 3 días en la cama postrado por los golpes. Se tuvo que sacar todos los dientes, intervino la niña. Así es, confirmó la mujer. Cada bocado que me comía en ese tiempo me sabía a los porrazos que le daban a mi hijo los sábados en la noche. La voluntad de Dios es inescrutable, dijo el padre. Pero lo dijo sin mucha convicción, en parte porque la experiencia lo había vuelto un poco escéptico y en parte por el calor. Les recomendó que se protegieran la cabeza para evitar la insolación. Les indicó, bostezando y ya casi completamente dormido, cómo debían hacer para encontrar la tumba de Carlos Centeno. Al regreso no tenían que tocar, debían meter la llave por debajo de la puerta y poner allí mismo si tenían una limosna para la iglesia. La mujer escuchó las explicaciones con atención, pero dio las gracias sin sonreír. Desde antes de abrir la puerta de la calle, el padre se dio cuenta de que había alguien mirando hacia adentro, las narices aplastadas contra la pared metálica. Era un grupo de niños. Cuando la puerta se abrió por completo, los niños se dispersaron. A esa hora de ordinario no había nadie en la calle. Ahora no solo estaban los niños, había grupos, había grupos bajo los almendros. El padre examinó la calle distorsionada por la reverberación y entonces comprendió. Suavemente volvió a cerrar la puerta. Esperen un minuto, dijo, sin mirar a la mujer. Su hermana apareció en la puerta del fondo con una chaqueta negra sobre la camisa de dormir y el cabello suelto en los hombros. Miró al padre en silencio. ¿Qué fue?, preguntó él. La gente se ha dado cuenta. Es mejor que salgan por la puerta del patio, dijo el padre. Da lo mismo, dijo su hermana. Todo el mundo está en las ventanas. La mujer parecía no haber comprendido hasta entonces. Trató de ver la calle a través de la red metálica. Luego Luego le quitó el ramo de flores a la niña y empezó a moverse hacia la puerta. La niña la siguió. Esperen aquí abajo el sol, dijo el padre. Se van a derretir, dijo su hermana inmóvil en el fondo de la sala. Espérense y les presto una sombrilla. Gracias, replicó la mujer. Así vamos bien. Tomó a la niña de la mano y salió a la calle. Se llama La siesta del Marte. Excelente, qué cuento más hermoso. Sí, tienen unas cosas ahí que tienen unas frases
muy, muy potente. Sí, además pues con todo el trasfondo que implica una historia desprendida o satélite o una ramificación, no sé cómo llamarlo, de 100 años de soledad, que de todas maneras amplía el panorama, trabaja unos temas que no se habían mencionado en el libro, expande como ese universo de 100 años de soledad y vive por sí mismo, digamos, como cuento, que es lo hermoso de esto. Entonces, un montón de cosas que juntas hacen de este cuento una experiencia hermosa. Sí, 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 es muy bonito, además porque también deja como esa sensación ahí de calor y de qué es lo que va a seguir, que me parece también una, Hombre, hay varias cosas una con ese cuento que generan esas atmósferas muy interesantes y es como el uso de muchos sentidos. Entonces, no solo el visual, que es como lo que más le suele uno prestar atención. Entonces, no sé si hablaban sobre los olores del lugar con unas flores, ¿cierto? Que habían ahí, que es lo que uno huele en una parroquia o en una casa cural. Generalmente en los pueblos, cuando uno va, siempre hay unas flores o huele a agua bendita o siempre el ambiente es como así, de cosa envejecida, pero además con flores, que siempre lo he visto yo en todas las casas curales no es que visite casas curales, sino que yo fui acólito cuando era pequeño en un pueblo, entonces uno se da cuenta pues de esas cosas en esa sí, época. y Además del calor, de las sensaciones, de pues un montón de cosas en las texturas, que hace que el cuento genere su atmósfera y uno la viva casi ahí derritiéndose con ellos, casi sudando con ellos. sí, es muy descriptivo. Lo que dice de las llaves de San Pedro me parece muy poético, pues me parece muy bonito. Em, tengo por aquí, tengo por aquí, creo que es este, sí. Estos son los de Lina Cerón. Voy a leer este, pues, que ya creo que se me acabó el tiempo, ¿no? Estatus de señora, se llama. Sola, día a día contemplo la fuerza con que se impone el alba mientras coso tu nombre en las cortinas. Sola, habitante soy de una bella casa donde mi persona es el mejor adorno, que de vez en vez de lugar cambias, pero nada es mío según las actas. Sola, con mi estatus de señora bien casada, esposa del brillante ejecutivo, que entiendo vive conmigo por las huellas que deja en la cama. Sola, cada noche río a carcajadas con mi sombra de gran dama y contemplo el rostro de la perfecta esposa que desearía por una noche ser tu cortesana. Eh, estuve buscando, en internet y no lo encontré, entonces voy a decirlo a ver si la memoria me deja. No, es un poema de Gonzalo Arango que se llama Poema Tristísimo. Y dice así: si muero, te invito al sol, alma mía, y no olvides llevar tu cuerpo. Bailaremos felices y seremos carne de la luz en la memoria de Dios. Y si no hay Dios, lo mismo da. Girasol, giranada, giraflor desolada. Tú en la soledad de los espejos, yo en la soledad de tu vida. No lo encontré en internet, no sé si fue que no fue capaz de buscarlo. Yo lo acabo de encontrar, pero tiene otra variante, sobre todo en el final. Sí, bueno, lo de Cali. Sí, 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 pero me gustó más el tuyo, la verdad. sí. Yo creo que yo me lo aprendí de una edición de Eduardo Escobar, de un libro de Eduardo Escobar, y yo creo que pues eso también muestra cómo los poetas cambian sus finales. Sí, pero me gustó más la versión que
recitaste vos. Listo. Y también había traído a Claudio, que es mi otra vieja confiable que me gusta mucho. Claudio Bertoni. Acabo de dar vuelta a uno de esos bichos negros que aquí en Concón siempre quedan patas para arriba. Me ando un rato después, pienso en lo bueno que sería que apareciera un dedo gigante y me diera vuelta a mí también. Y y voy a recitar otro poema, pues me dio por recitar poemas hoy, pues son cosas que me aprendí hace mucho tiempo y todas me las sé, y entonces me enorgullezco de mi memoria. Y también es un poema nadaísta. Cuando yo fui adolescente me gustaba mucho el nadaísmo. Y es un poema de J. Mario Arbeláez que se llama Un día después de la guerra. Un día después de la guerra, si hay guerra, te tomaré en mis brazos. Un día después de la guerra, si hay guerra, y si después de la guerra hay un día, y si después de la guerra se me olvidó, Tengo brazos, y después de la guerra tengo brazos, y si después de la guerra hay un día, te y haré si con él, te haré el amor, etcétera. Te lo paso, ah, lo voy a poner acá en la pantalla. lo tienes ahí. Yo por qué no los encontré. No sé cómo buscas. Qué desastre. Eso quedó grabado. Se me olvidó, me dio pena. Ponelo, ponelo. Me sorprende la capacidad de Danilo para buscar. No, Ya, no. el de Gonzalo Propósito. Arango terminaba así. Recordemos el sol que tanto nos gustaba allá en Cali, Colombia, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Yo recuerdo. Eran la luna y este es el de J. Manuel Arbeláez. A ver. Dale. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Ah, pero no lo veo. A ver, espera un momento. Eso. Ahí. Listo, a ver si me acuerdo. Yo creo que este lo debo leer mejor, pues, porque supuestamente me lo sé, pues, me lo sabía. Yo que me estaba enorgulleciendo de mi memoria. Puta. Me lo quitaste. Ah, no. Se llama Un día después de la guerra. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, te tomaré en mis brazos. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos. Te haré con amor el amor. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor, y si hay con qué hacer el amor. Me gustaba pues un montón cuando estaba joven. Ya no tengo más, ya no traje más. Entonces yo creo que no sé si quieren chismosear o paramos. No, muy bien, muy bonitos esos poemas. No, gracias. Muy bonitos esos poemas. Discúlpenme. Yo les pido que me recuerden de verdad por el chat. A mí el sábado, por ejemplo, estaba sin hacer nada en la casa y Danilo me escribió 5 minutos después de que habían terminado y me sentí como una hueva. porque estuve en la casa, en mi cama literalmente sin hacer nada, pudiendo estar con ustedes y se me olvidó, o sea, literalmente se me olvidó. Además porque yo el sábado no abro no abro que los emails de Explora, el email de Explora supuestamente por salud mental y se me olvidó completamente. Entonces, es que el celular como mantiene malo no me avisa. Entonces ahí disculpa Esteban que no vine a tus poemas. Bueno, no sé si hay algo para decir. Dan, espérate. Contame qué es lo que te gusta a vos del cuento que nos leíste de García Márquez. ¿Qué es lo que me gusta?
Sí, porque en el sentido, pues, lo habíamos leído alguna vez, ya lo habíamos discutido, pero de pronto para que las personas que no estuvieron ahí, eh, digamos, retomen un poco lo que hemos hablado del club, ese tipo de cosas que hacíamos nosotros con respecto a, a esos cuentos, lo que hablábamos, las historias, todo. Listo, para poderme concentrar, enséñenme a cómo se quita esa Ahí, pantalla. ahí, ahí, al ladito hay una ventanita, ahí, y Aquí. dale X. Sí, dale ahí clic y una Ah, X. dejar de compartir. Ah, listo, listo. Ahí sí. Pues a mí una de las cosas a mí una de las cosas que me gusta de ese cuento es como, yo no sé cómo se llama eso, Natalia sabrá más ponerlo en palabras, pero es como la estructura, porque pareciera que el principio, por ejemplo, no tiene, pues uno diría, este man, por qué me contó el cuento desde que empezaron a ir al tren? Si como que si como que lo más interesante está casi al final, ¿cierto? Que es la historia del hijo pues que mataron. Pero como, como empezar desde allá, desde el tren, me parece a mí que es una manera de generar esa atmósfera que nos permite después, cuando se termina el cuento, uno quedarse como, pues ¿cómo se dice? Como con esa sensación que a mí me deja el cuento, que no sé si ustedes quedan con esa sensación, y es como entender todo. Hay una parte donde dice como, eh, y la mujer comprendió, ¿cierto? Y ahí uno también comprende como todo lo que ha significado para esa mujer, todo el recorrido, pues para esas dos mujeres, todo el recorrido que hicieron. Entonces, eso me parece muy, muy, me parece muy bueno. O sea, y es como es que no, o sea, es tan fácil de leer que, que yo digo, o sea, le da uno, leer este cuento le da a uno la impresión de que él no se esforzó para nada en escribirlo. Y eso me parece que es lo que debe hacer alguien que escriba, o sea, que a uno le quede esa sensación de que él me está contando algo como sin esfuerzo. Eso, siempre que leo este cuento y otro cuento también de él que se llama, que Danilo y yo hemos hablado también de ese cuento, que se llama, ¿cómo es que se llama? En este pueblo no Eh, pasa nada, ¿cómo es? Algo así. sí, sí, eso, el del dentista, pues que el alcalde va al dentista. En ese cuento también pasa lo mismo. Entonces, eso es lo que a mí no sé si me hago entender, tengo muchas ideas en la cabeza cuando hablo, pero es eso lo que a mí más me gusta del cuento. Y por supuesto, ese final abierto que uno se queda como, eso también logra una atmósfera que uno quiere seguir inventándose lo que sigue, y a mí me parece chévere. La referencia a Aureliano Buendía y a esa gente, pues también, ¿cierto? Está interesante como ese universo y que lo meta dentro de ese universo, pero es más como lo que tienen que hacer dos mujeres, y también qué va a pasar con esas dos mujeres al darse cuenta de lo que significaba el hijo para ambas. Entonces eso también, pues es maravilloso. A mí me parece maravilloso que logre eso. Ve, al respecto de eso que mencionas vos, el inicio de por qué con el tren y ese viaje largo que pareciera no tener ningún sentido respecto al desarrollo después de la historia, porque digamos vos decís lo interesante ocurre después. Yo había pensado también por qué hacía eso y se me ocurrieron dos cosas. La primera es para darle un lugar al cuento, para Sí, que la no atmósfera, queden digamos. lugar, no, y un lugar, para que no queden dudas de que está hablando de Macondo, ¿cierto? Que finalmente cuando uno lee el libro de Cien años de soledad, hay un, digamos, en toda la evolución que sufre el pueblo y el territorio alrededor de él, lo ubica también, no solo espacialmente, sino temporalmente. Además, pues de que uno sabe
la historia del chico, más o menos en qué pasa. Pero ya le va dando uno como esa idea de que está uno llegando a Macondo, que es el lugar donde... Pero había otra cosa muy interesante, no sé si notaron, y era que él hace una descripción de lo que hay a un lado del tren y lo contrasta mucho con las personas que trabajan, están ubicados en unos lugares con sus ventiladores en ese calor, mientras que, digamos, los patrones, los que tienen el dinero, están ahí con sus ventiladores en sus oficinas, y el contraste con la gente que le toca trabajar afuera, con ese calor tan inmenso que lo están explotando, ¿cierto? Porque esa es como la situación también ahí. Entonces hay una situación ahí también de denuncia un poco con lo que ocurría en ese tiempo. No recuerdo muy bien, es una historia si ya había pasado lo de las bananeras o estaba cerca, pero creo que es justo en esa época donde llegan allá a explotar las bananeras y armaban obviamente las casas grandes, las casas bonitas, encerradas para que no se juntaran estos extranjeros con los del pueblo, que los separaba muchísimo pues la situación. Y ahí él menciona que en las oficinas o se podían ver casas con ventilador, mientras que afuera en ese calor la gente tenía que trabajar así expuestos completamente. Entonces mira que hay un juego ahí también de comparaciones que el autor quiere decir un poco sobre esas diferencias que habían entre digamos, sociales en ese lugar. Y ya después se desarrolla lo demás. También, y también, claro, para eso también ayuda para el retrato del personaje muerto, y es también como que es un extranjero, digamos, también. Pues ella hace todo ese recorrido de ida y a uno le toca imaginarse el recorrido de regreso, ¿cierto? Pero ese recorrido de ida nos muestra también en el retrato del personaje que, que no es de ahí, de ese pueblo, pues, y de una manera muy, muy contundente. Voy a comentar una tarea tan interesante. Yo sentí que García Márquez se gastó todo el principio construyendo la persistencia de la madre. Por un muerto cualquiera, el viaje sería diferente. El principio y lo que estructura que el muerto sea el hijo. Sí, el final es mostrar al hijo como un extranjero. Sí, está muy Sí, bueno lo que dice Nata. total, total. Y pues es que hay muchas, sí, sí, estoy de acuerdo con Nata. Es eso. Y es también, pues esa cosa del escarnio público también me parece una cosa fundamental en ese cuento, que también muestra esa persistencia de la que habla Natalia, de la mujer. A pesar de todo, ella dice, ah, me vale, no, YouTube nos baja el video, si digo esa palabra. Eh, entonces sí, me, eh, Bueno, muchas gracias, Hernán. No sé si alguien no, más quiere gracias a comentar ustedes. algo. Bueno, de pronto es porque están tímidos porque estoy grabando. Voy a quitar la grabación entonces. Habíamos quedado mal lo que decía, ya la grabación se detiene. Y vamos a detener la grabación.